Bienvenidos. Rubén no me oye, pero ustedes sí, así que yo les doy la más cordial bienvenida para esta plática. Esperemos que en algún momento se componga esto, no sé. Algo debe de tener apagado Rubén. Ahorita le voy a escribir de todas maneras. Yo espero que todo esté en orden y que podamos empezar esta plática. Muchas gracias. Mientras ustedes lo oigan, también a él está muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor escriban en el teclado, ¿ok? Vas. Empieza, Rubén. Bien, ok. Pues buenas noches a todos. Tenemos un pequeño problema técnico, pero si ustedes me oyen y si ustedes pueden ver la pantalla, entonces podemos empezar. Las preguntas tendrán que hacer por escrito. Pues bienvenidos a todos y gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a abordar un tema actual, muy interesante, un ejemplo clásico, lo que puede hacer un gobierno a un estado o a un país. Y vamos a tratar de analizar la situación de California. Sabemos que últimamente hay un éxodo de ciudadanos de California a otros estados vecinos, a Nevada, a Texas, a Wyoming, etcétera, y también al exterior. Y este fenómeno no es nuevo, pero los últimos años ha aumentado su intensidad. Y sabemos, hay estimaciones que en los últimos años ya salieron 700,000 ciudadanos californianos de California. La mayoría de ellos, o todos, son de clase media. La clase alta, los multimillonarios que viven en Silicon Valley y son ejecutivos de empresas como Apple, como Google, como Twitter, a ellos todo lo que vamos a hablar y analizar ahora no afecta mucho. Al contrario, ellos están dictando la agenda política de los políticos en California y están bien. Los que más sufran son gente de la clase media, que parte de ellos bajan a la clase pobre, al extracto de gente pobre, y a los pobres, que muchos son ilegales allá y reciben algún beneficio del gobierno, tampoco les afecta mucho. Entonces, lo que más sufren son la clase media y la clase media alta. Hay múltiples factores que causan este fenómeno. Pero podemos decir que en resumen, todos derivan de la política gubernamental durante las últimas décadas. Quiere decir que, y lo vamos a explicar, la política del gobierno es la única razón de este fenómeno. Los políticos relacionados con muy altos precios de servicios. Y ustedes saben que la electricidad, el agua, la gasolina, etcétera, están realmente muy altos allá. Y la razón es el gobierno. La infraestructura es ineficiente y otra vez vamos a ver que eso está hecho a propósito por el gobierno. Trataron desde los 70 no invertir en infraestructura
de carreteras, de puentes, de trenes, de transporte público, etcétera, por tratar de frenar el fenómeno de inmigración de América Latina. Y pensaban, si la infraestructura va a estar ineficiente, la gente de América Latina no van a llegar, porque va a ser un lugar que va a ser difícil y va a tener problemas de vivir. Pero estos políticos no entendieron que con todos los problemas de California, de transporte, etcétera, etcétera, la situación todavía está 1000 veces mejor que la situación económica y política en los países de donde vinieron. Ellos analizaron el problema de punto de vista americano, con un error que muchos políticos en todo el mundo hacen. Pero para los migrantes que llegaron ilegalmente, con todos los problemas que tiene California, era 1000 veces mejor, era un paraíso, comparando con Centroamérica o con México al sur de México, los de Oaxaca o de otros lugares más pobres de Estados Unidos. Entonces, hay una ineficiencia de la infraestructura hasta la fecha. Hay un bajo nivel de escolaridad. La educación pública es uno de los más bajos de toda la Unión Americana. Y si uno no manda a su hijo a un colegio privado o una universidad privada, que son de muy, muy alto nivel, la educación pública no es satisfactoria. Además de todo eso, los políticos se acogieron a unas corrientes políticas de protección ambiental extrema. Entonces, para ser elegidos y para ser populares, adoptaron políticas de protección ambiental extrema que también causó muchos problemas de desarrollo, de infraestructura, etcétera. A continuación lo vamos a explicar. Su agenda liberal extrema de intervención gubernamental excesiva en la vida privada, en la vida de compañías, así como demasiados reglamentos y mucha burocracia. Entonces, todo eso refleja otra vez políticas gubernamentales que con los últimos gobiernos intervencionistas está metiéndose cada vez más con reglamentos e intervención en la vida privada y la vida empresarial de individuos y también de empresas. Todo eso hace que la vida de los ciudadanos de clase media es cada vez más difícil y más complicada. Y el paraíso californiano de los años 60 y 70, si ustedes recuerdan, se está volviendo un infierno. Y en cambio, estados como Texas, que los californianos le llamaban un infierno por el clima y por todo lo demás, hoy día está volviéndose un paraíso, lo que era California en los años 60 y 70. Y vamos a empezar con analizar un punto muy doloroso e importante, que es los indigentes, los homeless, que existe desde hace algunas décadas. Y ese es un ejemplo o una muestra de un problema causado por políticas gubernamentales. Este problema de los indigentes está agudizándose últimamente. Entonces vamos a concentrarnos en esta plática, en este problema, porque hay muchos otros problemas que tenemos que analizar, pero no vamos a tener tiempo en una hora cubrir a todos. Entonces vamos a coger este problema como ejemplo y lo vamos a analizar.
los progresistas liberales de este estado tienen leyes o legislaron leyes que establecieron algunas condiciones para que se crean los problemas que hemos mencionado. Y los indigentes es uno de ellos. Y les voy a dar un ejemplo. Según la ley de California, la vivienda es un derecho humano que el Estado debe de proveer. La idea es muy bonita, pero la ejecución, y vamos a verlo a continuación, la ejecución de esta ley en la realidad, en la práctica, fracasó. Los programas de ayuda a los drogadictos, establecidos también por la ley, que les da las drogas gratis, les da programas de rehabilitación gratis y les da todo lo que ustedes quieren para tratar de sacarlos de la drogadicción y de los problemas, está atrayendo indigentes de toda la Unión Americana, porque estas leyes tan liberales no existen en otros estados. Y como consecuencia, los programas tan liberales para estas personas de darles casas casi gratis y programas de rehabilitación gratis no existen en otros estados. Entonces, como lo saben los indigentes de otros estados, están entrando y llegando a California para beneficiarse de estos estados. Le voy a dar otro ejemplo de una ley tal vez muy progresista y muy humana y muy bonita, pero que la realidad causa estragos y problemas innumerables. No sé si ustedes saben que hay una ley en el estado de California que una persona tiene el derecho de entrar a un establecimiento comercial y robar hasta $950, creo que es por mes, sin tener ninguna consecuencia. Entonces, toda esta población de indigentes que viven en las calles están entrando sin ningún problema a supermercados, están robando. No creen que están robando ensaladas de alto nivel nutritivo. Están robando licor, están robando cosas que les gusta a ellos y salen del supermercado sin que el mismo supermercado pueda hacer algo, ni la policía estatal o local, y así viven. Y esa es la ley. Entonces, tal vez es una idea muy bonita que la gente que no tiene de comer, para que no se mueran de hambre, pueden entrar y robar. Pero las consecuencias de esta ley es que los vagabundos y los indigentes están saqueando a los supermercados y a las tiendas, que simplemente cierran y están inmigrando a otros estados o a otras zonas donde no hay tantos indigentes, porque no pueden hacer nada contra este fenómeno, porque está legal. Eso lleva que los índices de criminalidad se han disparado en los últimos años y gran parte de esos indigentes que viven en las calles están involucrados en esas actividades criminales de vender y comprar drogas, de robarle a los supermercados y a las tiendas comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, gran parte de esta población está involucrada en esta actividad y los que sufren realmente de eso son los negocios legales y los propietarios
o los que rentan en los bienes raíces en estas calles donde viven estas indigentes, ellos son las víctimas diarias de este tipo de actividades, que a propósito está legal. Les cuento que en LA, en Los Ángeles, por ejemplo, otro ejemplo, en la calle viven 65,000 personas que representan el 12% de la población total de Estados Unidos. Pero hablando del Estado, ellos representan el 25% de los indigentes de Estados Unidos. Quiere decir, el porcentaje en California, en Los Ángeles, es el doble de los indigentes que el resto de Estados Unidos. Y es el 50% de los indigentes que viven en refugios o que viven casi en la calle. Entonces, estamos viendo que el porcentaje de esta población en California en general y en Los Ángeles en particular es más que el doble que en el resto de Estados Unidos. Y uno se pregunta por qué es así. Entonces, una de las razones principales es por las leyes que existen en este estado. El mismo gobierno de California entrega drogas gratis a los adictos que participan en programas de rehabilitación. Y por eso no tienen ninguna motivación de salir del ciclo de drogadicción, porque reciben gratis los medicamentos, como llaman ellos, o las drogas. Y por eso esta población crece en una forma mucho más rápida que en el resto de la Unión Americana, que también existe el mismo fenómeno, pero en una medida mucho menor. Ahora, los gobiernos del Estado y también los gobiernos locales argumentan que la raíz del problema de los indigentes, los homeless que no tienen casas, son los precios de la vivienda tan altos. Y realmente les voy a dar un ejemplo. Y aparentemente vemos que los precios de los bienes raíces y los precios de las rentas son realmente exorbitantes, son muy altos. Le voy a dar un ejemplo, que un precio de una vivienda promedio en San Francisco es 1.5 millones de dólares. Y en la zona de San Diego, que es más barato, es de 950,000 dólares, casi $1 millón. También muy caro. La renta promedia en el área de San Francisco puede llegar a $3,000 por mes. En el área y en el resto del país, el promedio es $1,200. Entonces, el argumento de los políticos y de los gobiernos que el problema de los indigentes es los precios tan altos de las viviendas. Aquí quiero mostrarles algunos datos de lo que acabamos de hablar. Ellos dividen los indigentes en dos grupos. Uno que son sheltered, que tienen una vivienda que el gobierno se las da, y otro que no tienen esto y viven en la calle. Entonces, hay un fenómeno interesante y de eso quiero que vean un punto muy interesante. El número de gente que tiene alguna vivienda del gobierno
que les reciben sin ningún costo, que vemos acá en el color azul, prácticamente no ha cambiado. Ha subido un poquito los últimos años, pero prácticamente está casi constante. Al contrario, había años que está bajando. En cambio, la gente que vive en la calle sin ninguna vivienda del gobierno, dada por el gobierno, está aumentando. Hay una tendencia de alza en los últimos años. Fíjense en ese dato. Ahora, aquí vemos algunas imágenes de cómo están viviendo y evadiendo espacios públicos de aceras en calles, de edificios y vivienda normal donde vive la gente. Simplemente están poniendo sus carpas y ahí viven. Y ni hablar que están realmente, les voy a dar otro ejemplo, cómo están haciendo en las noches sus carpas, y ahí viven, ahí comen, ahí defecan, perdóname la palabra, ahí orinan, porque esos son las necesidades biológicas que tienen, pero están afectando a las personas que viven legalmente, que pagan su renta legalmente, que tienen un negocio legal que está establecido en estas zonas. Otro punto que hablamos, y aquí vemos algunos datos interesantes, que el porcentaje de personas que viven en la calle, según estado, y vemos que en Nueva York son 5% y en California están llegando a 70%. Y aquí vemos todos los estados de la Unión, el porcentaje que existe. Pero es notorio que el estado de California sobrepasa en cualquier porcentaje de cualquier estado del país, inclusive Nueva York, que es un estado problemático. Aquí vemos otra vez un dato de los indigentes por cápita, y estamos viendo que últimamente, en los últimos años, ¿sí? Lo que hemos hablado de un fenómeno que el porcentaje de esas personas está subiendo en forma exponencial, de forma muy importante. En Florida están bajando. Y qué coincidencia que en Florida hay un gobierno republicano que está poniendo orden, que está poniendo ley, que da facultad a la policía de contradecir, de pelear contra este fenómeno. En Texas lo vemos más o menos, Nueva York hasta está bajando, pero en California, lo que estábamos hablando, el fenómeno está creciendo. ¿Ok? Otra vez vemos el aspecto terrible de la manera que viven en las calles, cómo están evadiendo aceras, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos al punto de la vivienda que argumenta el gobierno que por ser tan cara, la gente no son capaces de ni rentar ni hablar de comprar una vivienda, y por eso se les obliga a vivir, las condiciones se les obliga a vivir en la calle. Pero la historia verdadera es que la consecuencia de costos tan grandes de vivienda y las rentas tan altas no es un fenómeno natural que llega del cielo. Es una consecuencia directa de la política del gobierno. Y aquí quiero aumentar un poco más el análisis de este punto. Desde los años 70 y 80, los gobiernos liberales y los demás prohibieron la construcción de edificios de departamentos. 70% de los permisos de construcción eran solamente para casas. Y la razón era que en esos años y hasta la fecha
hay movimientos muy fuertes de ciudadanos de alto nivel y a favor del medio ambiente. Y ellos obstaculizaron la construcción de nuevos desarrollos de bienes raíces, argumentando que esos desarrollos afectan negativamente al ambiente, porque extraen agua, porque están mandando agua negra a los acuíferos, porque están talando árboles y miles de otros argumentos contra el desarrollo urbano y de desarrollos de vivienda. Entonces, los políticos que vieron que existen esos movimientos, que empezaron en las universidades y los colegios, etcétera, se acoplaron a esas tendencias para ser elegidos, porque se dieron cuenta que si ellos promuevan estos objetivos, de que alguna parte de la ciudadanía está a favor, van a ser elegidos. Entonces, por eso, obstaculizaron el desarrollo de nuevos desarrollos urbanos en forma legal, con leyes, y el gobierno, el sistema judicial y hasta la policía apoyaron estas tendencias. Y como consecuencia, la oferta de vivienda empezó a disminuir cuando la demanda siguió. Y todos sabemos qué pasa cuando la oferta disminuye, la demanda sigue y los precios aumentan. Otra cosa que hicieron, otorgaron permisos de construcción en zonas alejadas de fuentes de trabajo, causando una necesidad de los empleados de trasladarse grandes distancias en vías terriblemente congestionadas y causando un grave problema de tráfico en las carreteras. Todo el mundo conocemos los atascos de tráfico de las carreteras, a pesar de ser carreteras modernas y túneles y puestos, pero nunca alcanzan los requerimientos de la población. Y otra vez, porque el gobierno dio permiso de construir en zonas alejadas, no cerca de las fuentes de trabajo. Y la razón es simplemente la política del gobierno. Y ahora vamos a ver por qué lo hicieron. Bien. Entonces, durante muchísimos años, los constructores y los desarrolladores de vivienda fueron vistos como el enemigo del pueblo. Y con eso, las políticas del gobierno y después de la policía y después inclusive de los juzgados, de la parte judicial, eran contra estos enemigos del pueblo. Y por eso disminuyó la oferta de viviendas y subieron los precios. Les cuento, antes de seguir con este punto, que los procesos de legislación son muy corruptos en California. Le quiero dar un solo ejemplo cómo funciona este proceso de legislación para que vean cómo pasan leyes de este tipo que acabamos de mencionar. La práctica común en la parte del Estado y también en los gobiernos locales es que las leyes están presentando a la Asamblea Legislativa en los últimos minutos antes de practicar la elección, sin que tengan la oposición la posibilidad de leer y conocer estas leyes. Inclusive los mismos políticos del partido no tienen el tiempo de leer esta ley. Pero los partidarios del Partido Demócrata, por ejemplo, automáticamente
votan por la ley sin conocer exactamente lo que dice. La oposición, los republicanos, normalmente se abstienen porque no tenían tiempo de leer y conocer y estudiar la ley, entonces no quieren votar a favor, entonces votan en contra, pero como no la conocen, normalmente se abstienen. Y así reciben la mayoría los que votaron por esta ley, y las leyes pasan a pesar de tener la mitad de la población que no está de acuerdo con estas leyes. Además, las licencias de construcción en California demoran 3 a 6 años para obtener una licencia de construcción de un nuevo desarrollo. Y imagínense, al momento de tener la licencia, después de 6 años, hay que empezar y volver de nuevo todo el proceso de planificación, porque los precios ya no son los precios, los materiales son diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo el proceso de construcción es muy lento, y por eso la oferta de nuevas viviendas es muy limitada. Por todo eso, solamente quiero ver si tenemos algunos. Sí. Por todo eso, la clase media es. Ahora vamos a seguir con eso. La clase media en California es que más sufre, porque esos son los que pagan impuestos, esos son los que ganan y esos son los que sufren los altos tasas de impuestos y servicios que existen en California, y ya no son capaces de pagar esos caros departamentos o esta cara renta que resulta por las políticas gubernamentales. La clase muy alta, los millonarios del Silicon Valley, a ellos no les afecta un costo de gasolina de $7 por galón, porque cuando anda con su avión privado, le da igual si el costo es $5 por galón o $3 por galón por el coche. Y por otro lado, hay una clase baja muy grande, muchos de ellos ilegales, que pasaron la frontera sin ningún documento, y el gobierno, últimamente los gobiernos demócratas les dan licencia de manejo, les dan servicios de salud, les dan servicios de educación, todo eso gratis. Claro, con miras políticas de votantes, porque saben que toda esta gente van a votar por los demócratas, inclusive sus hijos y sus nietos tal vez también. Entonces, para resumir este punto, la clase media es la que sufre, la clase baja se beneficia de muchos beneficios de esta política progresista liberal, y la clase alta, realmente alta de los millonarios, no les importa. Al contrario, ellos son que dictan las políticas del gobierno, por ejemplo, de no construir nuevas viviendas y nuevos desarrollos al lado de sus casas y sus negocios en Silicon Valley. ¿Y cómo pueden influir a los políticos? Porque ellos están contribuyendo muchísimo a todas las campañas de elecciones de los políticos. Les doy solo un ejemplo. En las últimas elecciones, cuando Biden estaba tambaleando y no se sabía si los republicanos o los demócratas van a ganar las últimas elecciones, porque la situación real es que la mitad de la población son demócratas y la mitad son republicanos. Entonces, Mike Zuckerberg, el dueño de Facebook, contribuyó $437 millones a la campaña de Biden, algo que es legal.
pero se dio cuenta que los demócratas pueden perder y con eso toda la clase de los millonarios liberales de California no tienen interés que los republicanos ganen. Eso es solo un ejemplo. Bien. Quisiera hablar 2, 3 palabras del transporte público que ya hablamos prácticamente. Sabemos que en todas las ciudades grandes del mundo, como Tokio, como Shanghai, como Nueva York, hay un sistema de transporte público eficiente, donde un ciudadano puede tomar el tren o el autobús, ir a su trabajo y regresar sin ningún problema. En California es muy difícil depender del transporte público porque es muy escaso y lo poco que existe es de muy mala calidad. No sé si ustedes tenían la experiencia de tratar de tomar un tren, de ir de Los Ángeles a cualquier otra parte del estado. Es algo imposible y muy demorado. Entonces, otra vez, volvemos a las políticas del gobierno. Hay un estudio interesante. Ustedes pueden verla, sí, ustedes ven, ¿verdad? Se ha hecho un estudio en la parte de San Francisco de gente que tiene que ir a su trabajo más de 90 minutos, más de 1 hora y media. Y estamos viendo que desde el año 2009 hasta el año 2017 se duplicaron el número de personas que tienen que trasladarse a su trabajo más de 1 hora y media. ¿Y por qué tienen que trasladarse tanto tiempo? Porque no pueden vivir en lugares cerca a su trabajo, porque ya mencionamos el costo tan alto de vivienda o la renta. Entonces tienen que alejarse cada vez más de sus fuentes de trabajo y utilizar transporte público o coche, que es algo que causa los atascos tremendos que vemos acá, a pesar de las carreteras que tiene California, están atascados en hora pique por la misma razón que estábamos hablando. Con eso, quiero terminar el punto de transporte que está todo conocido. Pero quiero hablar 2, 3 palabras de los billones de dólares que invirtieron en programas de rehabilitación por las políticas progresistas liberales que pensaban que con eso van a poder resolver el problema, pero resultó que a pesar de invertir tanto dinero en estos programas, no funcionó. Aquí tenemos, antes de entrar a este punto, aquí vemos otra vez el porcentaje de gente que tiene que viajar más de 90 minutos desde su lugar de trabajo, que está aumentando cada vez. Pues, en los programas de rehabilitación de los indígenas y la gente que no tiene casa, había 2 fases. En la primera fase, dijeron que vamos a construir lo que llaman ellos shelters. Shelter es una vivienda modesta, prácticamente es un cajón muy pequeño, de 30 o 25 metros cuadrados, donde pensaban en la siguiente forma. Vamos a recoger todos los indigentes de la calle que no tienen dónde vivir. Vamos ponerlos en esos shelters, en esos viviendas baratas. Eso va a ser gratis. Mientras están en estas viviendas, que va a ser algo provisional, le vamos a meter en programas de rehabilitación
de desintoxicación de drogas, de alcohol. Le vamos a meter en programas de ocupación, van a aprender nuevos trabajos. Y con eso, al momento que ellos van a estar listos para tener una vivienda permanente, el gobierno les va a sacar de estas viviendas provisionales y les va a meter en la vivienda permanente y van a ser ciudadanos como cualquier otro ciudadano, productivo, trabajador, etcétera, etcétera. Les cuento que hasta el año 2000, desde los años 70 y 80, 90, hasta los años 2000, era esta la prioridad, los shelters que llamaban. Y gastaron billones, no millones, 1.000 millones, billones de dólares en esos programas que resultaron un gran fracaso. Y el fracaso se debía a algunos motivos que quisiera analizar. Fíjense, los indigentes preferían vivir sin ningún shelter, sin ninguna pequeña vivienda, vivir libre en las calles, bajo los puentes, en las calles, en las aceras. Y la razón es muy sencilla. Primero, mucho de esta gente, drogadicta y adicta, con problemas psicológicos, no quería sujetarse a los programas estrictos de rehabilitación que les obligaron cuando estaban viviendo en esta parte. Preferían vivir en la calle, bajo el cielo, en una forma libre. Como tenían las drogas gratis casi del gobierno, no querían sujetarse a este tipo de disciplina y de reglamentos estrictos que les exigió el gobierno. Y para hacerles una larga historia corta, esos programas fracasaron. El número de indigentes que querían vivir en esos programas eran mínimo. Y por eso, en el año 2000, decidieron que todos esos billones y billones de dólares que invirtieron se fueron, no se puede recuperar y hay que cambiar la política. Y la política ahora era, mejor construimos viviendas y olvidámonos de esta vivienda provisional que los años anteriores y ya gastamos en eso tanto dinero. Y empezaron con programas de vivienda. Pero aquí quiero decirles que a pesar de todos los programas y todos los billones y billones de dólares que están gastando en eso, hay un ejemplo en San Francisco, por ejemplo, que la cantidad de homeless que viven bajo cielo, que no tienen estos shelters, se duplicaron de 2.600 hasta 5.100. Quiere decir, estamos viendo que a pesar de los programas del gobierno, el problema no se resuelve, al contrario, se aguda. El problema es cada vez más grave. Y aquí les quiero mostrar otras imágenes, cómo prefieren vivir esta gente. Prefieren vivir en las aceras, en las calles, en los lugares más bonitos de la ciudad, como indigentes. Y aquí quiere decir un deterioro impresionante de la nivel de la vivienda humana. Y el problema, volvemos a decirle, que los mismos dirigentes no quieren vivir en estas viviendas, no quieren sujetarse a un régimen estricto de programas de rehabilitación, etcétera, etcétera. Prefieren vivir en una forma libre donde este estilo de vida le conviene. Y lo más grave es
que ya mencionamos, que indigentes de toda la República están llegando a California sujetándose a estas leyes liberales en donde reciben muchas cosas gratis, donde pueden saquear supermercados para sacar alcohol y otras cosas, y el gobierno no le hace nada, la policía no le hace nada, y el sistema judicial tampoco le está apretando. Y la solución de los políticos liberales es siempre inyectar más dinero a programas sociales, tratar de invertir más dinero y más dinero. ¿Y de dónde sale todo este presupuesto? De impuestos que cada vez son más altos en este estado. Y podemos ver, por ejemplo, quiero darles algunos datos de impuestos que son en California altísimos. A ver, aquí vemos. El tipo marginal de impuesto a la renta, según estados. Vemos que California tiene el nivel de impuestos a la renta más altos de toda la Unión Americana. Y está claro, para financiar todos esos programas de rehabilitación y programas que quiere el gobierno. No solamente a individuos, aquí vemos una propuesta última del Partido Demócrata que quiere subir los impuestos a un nivel de 16.8% y un impuesto federal a 37% para que el total de los impuestos federales llega a casi 54%. Quiere decir que cada dólar que una persona gana, 54% va a ir a impuestos y solo 46% van a quedarle para sus gastos, etcétera, etcétera. Aquí, en cambio, vemos estados que no tienen impuesto a la renta sobre salarios. ¿Sí? Texas es uno, y uno es la razón que la gente huye de California y se va a Texas. Nevada es otro, y aquí vemos otra razón que ciudadanos de California huyen a Nevada. Wyoming es otro estado que no tiene los estados sobre salarios, impuestos a la renta sobre salarios. Y aquí entendemos por qué ciudadanos californianos están huyendo a Wyoming y lo mismo a otros estados. Entonces, hay razones para todo eso. Vemos que también el impuesto marginal sobre compañías también es el más alto de toda la Unión Americana. Llega a 19% y es el más alto de toda la Unión Americana. Entonces, para resumir, podemos decir que por las políticas liberales de las últimas décadas, causaron la situación que vemos ahora en California, de un éxodo tremendo de la clase media a estados aledaños como Texas, como Nevada, como Wyoming, donde el costo de la vivienda es accesible, donde la renta es accesible, donde no pagan tanto impuesto a la renta, ni a empresas, ni a individuos. Y por eso los ciudadanos californianos votaron con sus pies contra la política del gobierno y están saliendo de California para hacer una nueva vida en otros estados, donde le da más chance económicamente de establecerse y tener sus actividades. Y para resumir,
decirles que el futuro no se pinta muy de color rosa. Si van a seguir con ese tipo de políticas y van a tratar de financiar esos programas progresistas, la situación en California va a empeorar. Y en el futuro los impuestos van a aumentar, las viviendas van a ser más caras y la renta va a ser más cara. Y con eso vemos que hasta que no cambian las políticas gubernamentales, va a seguir el éxodo de California a, a otros estados aledaños que tienen políticas tal vez más conservadoras, pero más reales y más apegadas a la realidad. Y con eso quiero dejar el micrófono y abrir la sesión para preguntas y observaciones. Los pueden escribir en el chat y los puedo ver tal vez. Ok, tú no me oyes, pero la gente sí, entonces le voy a pedir que levanten la mano. Les voy a pedir que levanten la mano para que podamos escucharlos. ¿Ok? Creo que no hay preguntas, déjame ver. Ok. Mordejai, ¿tú me oyes? ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, ¿me oyes? Yo sí te oigo. Ok, buenas noches a todos. Nada más la pregunta que quiero hacer es, ¿no es una política suicida estar manteniendo a tanto indigente y con esa ley de poder entrar a los supermercados y tomar lo que quieran? ¿No es pegarse un balazo en el pie? Porque eso va a terminar con la economía de California. Y si eso se sucede en otros estados, pues ¿qué va a ser de Estados Unidos? Además, ¿qué lo hacen también por votos? ¿Obtienen votos a cambio? Perfecto. Sí, una excelente pregunta, pero y tienes toda la razón. Ese es un tiro en el pie a largo plazo o a mediano plazo, porque realmente estamos viendo que la situación es insostenible. Económicamente, estamos viendo que es imposible. La idea muy bonita que es un derecho humano de tener una vivienda y que el gobierno tiene que financiarme a todos los ciudadanos del estado o del país la vivienda, es una idea tal vez utópica y muy bonita, pero es algo fuera de la realidad. La capacidad económica del gobierno o del estado o del país no da para todo eso. Entonces, en la realidad tenemos que hacer compromisos y decir, mira, es una buena idea, pero no es ejecutable, no es práctica. Y la verdad es que esto, California, por ejemplo, es un ejemplo que empezó en los años 60 de unas ideas muy liberales, muy progresistas, pero que están dándose el tiro en el pie después de tantos años de tratar de llevar y de ejecutar ese tipo de política. Y los resultados ya estamos viendo. Estamos viendo una situación insostenible para la clase media que está huyendo del país porque no puede sostener
este ritmo de gastos y de todo lo que están viviendo. Entonces, muy cierto lo que usted dice. Pero mientras, ahora, quiero explicarles, y alguien podría preguntar, ¿por qué vota la gente por los mismos gobiernos que hacen las mismas cosas que llevan al Estado a la quiebra, que llevan al Estado a una situación insostenible para ellos? Pues les cuento que una de las razones es la apatía política. No sé si sabían que en las últimas elecciones votaron un poco más de 30% de los ciudadanos. Alrededor de 70% no votaron. Sí. Entonces, con esta situación, el 30% de la población está decidiendo el futuro de este estado. Una minoría de la población que tiene una agenda que vemos, está decidiendo el futuro del estado. Y a propósito, ese sucede en muchos otros países. En México también, el 30% de los votantes votaron por el rumbo que estamos yendo ahora. Y eso es por una apatía política en Estados Unidos que muy poca gente sale a votar. Y por eso es una de las principales razones que estos gobiernos y esta política sigue. Eso es una razón. La segunda razón, que ya mencionamos y quiero nada más resumir, que los multimillonarios que viven en Silicon Valley, a ellos no les afecta todo lo que hemos descrito ahora en esta conferencia. No les importa, pero a ellos sí están financiando a los políticos y esos multimillonarios liberales sí están a favor de todas estas ideas. Entonces, sucede que políticamente ellos tienen una fuerza muy importante de influir en la política de este estado, y los políticos, como tienen el apoyo de los millonarios en las campañas electorales, están siguiendo esta misma política y a cuestas de la clase media, porque la clase muy baja hemos visto que aprovecha de la situación, está relativamente recibiendo mucho más que de lo que paga. Los millonarios no tienen problema. Los únicos que están pagando mucho más de lo que reciben del gobierno, de educación, de transporte, de vías de acceso, de transporte público, etcétera, 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 es la clase media. Pero es verdad, la situación se torna cada vez insostenible y muchos se preguntan por qué, pero espero que ustedes entiendan la parte política y por qué sigue esta política durante muchos años. Y tal vez hasta que no lleguen a un fondo una crisis muy grande, va a ser solamente una razón para cambiar el rumbo. Hasta la fecha no se ve. Espero que contesté tu pregunta, Mordejai. Eso es un atractivo también para los migrantes, ¿verdad? Entonces los migrantes encuentran ahí una zona de confort desde que llegan, porque se van al movimiento de la gente que anda en las calles, que duerme en los puentes, y entonces también van a recibir beneficios del Estado. La cuestión es esta: ¿por qué Estados Unidos no implementa métodos de trabajo, de capacitación, de empleo, programas de empleo? Hay muchas cosas que se pueden hacer para que esta gente tenga algún oficio, tenga alguna manera de vivir honesta, porque también va en contra de la moral del propio país. Exactamente. Bueno, tocaste un punto importante que hay que mencionar y quisiera
aumentar, dedicar 2, 3 minutos a eso, la inmigración ilegal. Pues el asunto es el siguiente. Todos conocemos que están entrando a Estados Unidos últimamente inmigrantes ilegales en cantidades realmente impresionantes. Están hablando que el último año entraron creo que 2 o 3 millones de inmigrantes ilegales. En cambio, bueno, el Partido Republicano, perdón, demócrata, es más relajado con la aceptación de todos esos migrantes. Tal vez por razones políticas, que esos son un potencial de voto muy, muy importante, ¿sí? Para mantenerse en el poder. Entonces, permiten, como hemos dicho, a todos esos inmigrantes entrar ilegalmente al país sin problemas, sin muchos problemas. Al contrario, ya mencioné que le están dando licencias, etcétera, etcétera. Y con eso aseguran una cantidad de votos para las próximas elecciones. Pero hay un fenómeno interesante de la segunda generación de inmigrantes. Y aquí lo que tú mencionaste. La segunda generación de inmigrantes que ya son pequeños empresarios, por ejemplo, los jardineros mexicanos que están manteniendo los jardines de la gente rica, por ejemplo, en California, en Los Ángeles, plomeros, electricistas, pequeñas empresas de los hijos de los inmigrantes que ya se capacitaron, ya tenían educación, ya hablan bien el inglés, ya pueden involucrarse en la economía de California. Ellos están entrando ahora a la clase media y están formando pequeñas empresas, por ejemplo, de jardineros que mantener jardines o electricistas o plomeros, etcétera. Y le va bien, porque son trabajos que muchos americanos no quieren hacer, los trabajos manuales. Y es interesante que sus padres votaron demócratas toda la vida y les educaron para votar para los demócratas, porque los demócratas eran los que le dieron la posibilidad de involucrarse en este país y hacer su vida en este país. Pero la segunda generación, cuando se vuelven pequeños empresarios y ya no son de la clase pobre, ya son de la clase media baja, pero ya son pequeños empresarios. Ahora, los impuestos a la renta ya les afecta. Los costos de vivienda ya les afecta. Los costos de los productos que compran como insumos para sus negocios ya les afecta. Estas personas ya no votan por demócratas. Más y más están votando por republicanos. Entonces, toda la demografía del Estado se está cambiando. Claro que eso demora generaciones, pero ya hay un cambio. Y no es automáticamente que todos hijos de inmigrantes siguen votando demócratas como sus padres. Como ya están sintiendo las penas de la política del gobierno contra los pequeños empresarios, etcétera, hay un cambio político en este estado de California. Y por eso parte de esta gente están saliendo del país. Pero sí, el gobierno demócrata está recibiendo los inmigrantes con brazos abiertos, le dan muchas posibilidades, inclusive capacitación, etcétera, etcétera. Pero con resultados a veces contradictorios para esos, porque la segunda generación, que ya se volvieron empresarios, ya está contra los mismos demócratas. Sí, espero que contesté tu pregunta. Muy bien, muchas gracias, maestro. Saludos, Anita. Muchas gracias. Gracias, Mordejai.
Ok, déjame ver que hay algo en preguntas y respuestas. A ver si lo ve Reuben. Yo de todas maneras lo voy a leer. Sí. Alice Raxbaum dice exactamente lo que dijo Rubén, es lo que está pasando aquí en San Diego. No hay empleados meseros ni de los que trabajan en McDonald's ni lugares así, porque el gobierno cada 6 meses les manda cheques o tarjetas de visa para ayudarles. Espero que lo hayas podido leer, Rubén, para que nos contestes. Claro. Sí, es verdad. La situación es de forma difícil. Si el gobierno está dando, cada vez está aumentando el salario mínimo, está dando desde el COVID, está dando muchas facilidades para la gente para que no trabajen, le están dando sueldos, etcétera. Entonces, no hay iniciativa y los puestos de trabajo digamos, de bajo nivel, las personas americanas no lo quieren hacer y los inmigrantes están ocupando esos puestos de trabajo. Pero eso no le ayuda a la población americana. Exactamente lo que dice usted. Y si el gobierno quiere seguir mantener tantas personas, la carga sobre el presupuesto va a ser tan alta que tendrán que aumentar los impuestos. Y esa es la solución de los últimos gobiernos democráticos. Como el costo, el gobierno es cada vez más grande, se mete cada vez más en detalles de la vida de las personas, de las empresas, etcétera. Pone restricciones, hay una burocracia tremenda. Le voy a dar un ejemplo. En los programas de rehabilitación de los drogadictos y de los indigentes, ¿ustedes saben cuántos empleados trabajan por cada indigente? No tienen ni idea, pero estamos hablando de 10 a 15 personas americanas que trabajan en el programa de rehabilitación por cada indigente. Entonces, aparentemente, pensamos, no es muy caro para darle $1,200 al mes a un indigente, pero no es solamente esto, son billones de dólares que cuesta el programa. Hay psicólogos, hay médicos, hay paramédicos y todos estos que dan en esos programas de habilitación, pero aún así no es suficiente. La atención es escasa, de bajo nivel, etcétera, etcétera. Entonces, esos programas son muy caros. Y si el gobierno quiere dar todo gratis, como las ideas de socialistas que vemos en países socialistas, no funciona, porque no hay suficientes recursos para mantener todo eso. Y la única solución es subir impuestos y con eso agravar otra vez a la clase media que sí está produciendo. Pero esa es la situación exactamente. Yo no veo más preguntas. No veo más preguntas. Quiero agradecerle a Rubén por todos estos meses que nos ha estado dando pláticas. Primero Dios, el año que entra, pues tendremos algunas nuevas pláticas, nuevos temas tan interesantes como todos los que nos ha dado. Y les agradezco a todos ustedes el que estén por aquí siempre. Y primero Dios, mañana también tenemos otra plática. Me parece que hay una preguntita. Sí, ahora te oigo ya. Sí. ¿Ya me oyes? Sí, sí. Ah, no sé por qué, no sé qué pasó, pero qué bueno. Sí. Mira, justamente Paz nos está diciendo qué interesante plática y qué difícil situación para la gente de la clase media. Muchas gracias, Rubén. Gracias, de verdad, sí. Sí, yo creo que es una situación bastante complicada, bastante difícil. En Facebook también hay muchas felicitaciones y agradecimiento por todas las pláticas que se han dado.
Yo te agradezco a ti muchísimo, Rubén, de verdad, por todo lo que has hecho durante, pues desde que empezó prácticamente la pandemia. Y primero Dios, lo que les digo a todo el público es que el año que entra nos pondremos de acuerdo para que siempre haya este tipo de, que sigamos, que continuemos con estas pláticas y que tengamos este tipo de temas interesantes que tú nos haces favor de investigar y desarrollarlos con esa facilidad que tú tienes. Pues muchísimas gracias a todos, a Anita, a la Keile, y nos vemos ya el próximo año, entiendo yo. Primero Dios, sí, nos vemos el año que entra. Les deseo un muy feliz año, felices vacaciones y que el año que entra pues esté lleno de salud y alegrías para todos. Mil Amén. gracias, Rubén. Y gracias a todo Gracias. el público. Les recuerdo que queda grabada la plática por si alguien la quiere volver a ver. Saludos y muchas gracias. Bye.